es normal porque ahora cuando ingreso me salía respondido. Ya, ahorita vamos a ver, chicos, ya al final, faltando 10 minutos, ya lo tengo listo, chicos, me avisan para coordinar, ya vamos a avanzar lo que está programado por ahorita. Y al final, chicos, por favor, esta vez me dicen, faltando 10 minutos para terminar la clase, para darle sus notas. Ya está todo listo, jóvenes, ¿ya? Ahora sí, jóvenes. El PDF sí pueden ver, ¿sí? No sé qué ha pasado. Sí, profe. Ya, chicos. A ver, entonces, el tema que sigue para la parte de física y después de energía mecánica viene a ser cantidad de movimiento y colisiones, ¿ya? Básicamente la parte de cantidad de movimiento lo hemos visto en la parte de dinámica, ¿se recuerdan cuando demostramos la segunda ley de Newton? Se vio esa parte, ¿ya? Voy a compartirles todo en pantalla mejor para que pueda escribir sobre esa pantalla y se pueda ver eso, jóvenes. Dejo de compartir esto y vamos a compartir toda la pantallita para que mejor se pueda ver y se pueda escribir. Ahora sí. Bien, chicos. Entonces, te decía, lo que vimos era la definición de la cantidad de movimiento. Es una cantidad vectorial, se expresa como masa multiplicado por la rapidez. En este caso, si tenemos acá dos cuerpos que se están moviéndose en diferentes sentidos, vemos en este caso, por ejemplo, que vimos cuando tenemos dos cuerpos, estos cuerpos se van a atraer según la segunda ley de Newton. Esta fuerza de atracción va a ser directamente proporcional a sus masas y inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, ¿no? Que vimos anteriormente. Todas estas fuerzas en módulos son iguales, pero exteriormente son distintos. ¿Ya? Pero en módulos son iguales. Bueno, en este caso, si es que yo despejo, digamos, las fuerzas, ¿no? Tengo que la suma de estas fuerzas es igual a cero. Tengo que en este caso, no olviden que la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, ¿ya? Sabemos que según la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a masa por aceleración, y la aceleración sabemos que es igual a derivada de velocidad respecto al tiempo, igual en este caso. ¿Listo? Resolviendo esa ecuación, podemos tener la siguiente expresión, ¿no? Acá, CP igual, bueno, cualquiera de esas dos expresiones, ¿no? ¿Ya? Entonces, podemos ver acá con esta derivada, ¿no? Va a ser cero, lo cual quiere decir que esta parte de acá va a ser constante. ¿Listo? Entonces, si en un sistema solamente existen fuerzas conservativas, la cantidad de movimiento se va a conservar. ¿Listo? La cantidad de movimiento se va a conservar. Esa es una propiedad de la cantidad de movimiento. Muy bien, chicos. Por ese caso, ¿ya? Veamos como ejemplito para ver un poco esta parte. ¿Ya? Se tiene un carro, se le imprime una velocidad v sub 0 y se la deja en libertad sobre la superficie horizontal lisa. El carro contiene arena por un orificio y cae, ¿no? Por ese orificio a razón de R kilogramos por segundo, ¿no? Ya, o sea, fíjate que el carro mientras va avanzando se cae, ¿no? La arena. Hay en el momento inicial de la masa del total del carro de arena es m, ¿no? En el momento inicial la masa total es m y nos pide la velocidad en función del tiempo. ¿Cómo cambia la velocidad en función del tiempo? ¿Listo? Ahí tenemos la siguiente expresión, ¿no? R es igual a menos dm sobre este. Al despejar esto, voy a tener que la masa en función de R
de función de cuánto tiempo se está variando, ¿no? Es una cantidad entre el tiempo. Entonces, puedo ver que mi masa va a ser la masa inicial menos la masa que se va a estar cayendo, ¿no? Ahora tenemos, dado que solamente actúan fuerzas conservativas, que la suma de fuerzas es igual a cero. Y otra vez, esto es eh, momento lineal o cantidad de movimiento. Aplicamos la derivada de la multiplicación de manera parcial, ¿listo? Y vamos a tener acá dos expresiones, ¿no? Reemplazo esta ecuación 1 acá en la ecuación 2, ¿sí? En la ecuación 2. Lo reemplazo, lo tenemos acá. Despejo y tengo la siguiente expresión. Noten que esta expresión, jóvenes, es una integral, ¿no? Otra vez definida, donde en este caso la variable t está en el denominador. Entonces, esta parte tú ya sabes, ¿no? Cuando integras este tipo de función, aparece el logaritmo natural. ¿Listo? Acá veo su logaritmo natural de este valor. Ya, igual acá también el logaritmo natural. Como los logaritmos naturales, en este caso, son iguales, obviamente lo que está dentro del logaritmo va a ser igual, ¿no? Y tengo la siguiente expresión para la velocidad en función de la óptica de la masa. Toda esa parte tendríamos ahí entonces. ¿Un sonido? No me pareció. Ocultamos esto ya. Listo. A ver. Listo. Entonces, esta parte es bien, pero bien, bien interesante, jóvenes. ¿Ya? La cantidad de movimiento de un sistema de partículas, ¿no? Tenemos ahí varias partículas. Las partículas 1 hasta la partícula n. Entonces, si yo quiero saber la cantidad de movimiento de todo el sistema, calculo la cantidad de movimiento de cada partícula, ¿no? De esta partícula, de esta partícula, de esta, y así, ¿no? Y dado que es una cantidad vectorial, la cantidad de movimiento total del sistema, ¿no? Va a ser la suma vectorial de todos. Yo lo puedo despejar acá, o puedo reemplazar, perdón, cantidad de movimiento de cada uno. Entonces, que M es constante, y B, o M es escalar y B es vectorial, ¿no? Entonces, según esto, se puede determinar, por ejemplo, el centro de masa de un sistema de partículas. Básicamente, el centro de masa del sistema de partículas que va a ser lo siguiente, ¿no? Que en realidad sale también de acá, por si acaso, ¿eh? De todo el sistema, porque esto es la resultante de todo el sistema, ¿no? De todo el sistema, de haber sumado todo vectorialmente. Y esto, por si acaso, sería, todo el sistema tiene una masa total tiene, ¿no? Y tiene una velocidad resultante, ¿no? Vt resultante. O velocidad del centro del sistema, de todo el sistema. Si yo despejo, por ejemplo, esta ecuación de acá, voy a tener que la velocidad del sistema es m1 por v1, m2 por v2, entre m total, o sea, m1 más m2 más m3. Y eso ocurre acá, fíjate. El R en el centro de masa es igual a ese valor, ¿no? La posición 1 multiplicado por la masa 1, la posición 2 multiplicado por la masa 2, la posición 3 por la masa 3, ¿no? Entre la suma de todas las masas. Eso sería, ¿no? Ahora, si tú derivas las posiciones, vas a tener acá las velocidades, lo que te decía, ¿no? Velocidad del centro de masa sería masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2, dado que la integral de la posición 2, ¿no? La derivada de la posición 2 es la velocidad, ¿no? La derivada de una posición. Y entre la suma de todas las
todas las masas. O sea, coincide con la primera ecuación. Ya, esa ecuación. Mucho cuidado, chicos, sobre todo porque es una cantidad vectorial. Cuando son cantidades vectoriales, hay que prestarle especial atención, porque tenemos que ver su sentido de dirección. Es muy importante. Muy bien. Entonces, así como tú puedes determinar la posición del centro de masa, puedes determinar la velocidad del centro de masa, tú vuelves a derivar, puedes determinar la aceleración del centro de masa. Esto se puede determinar eso. Por lo tanto, se puede determinar también la cantidad de movimiento, ¿no? De la ecuación 2 tenemos esta ecuación de acá. ¿Sí? Esto de acá lo pasamos a multiplicar este ladito. Y tengo esto, ¿no? Y esto, como vimos, es la masa total del sistema. La masa total del sistema. Y esto de acá es la cantidad de movimiento total del sistema. Entonces también se cumple que la cantidad de movimiento del sistema va a ser la masa total de todo el sistema, de todas las partículas, más la velocidad del centro, o multiplicado por la velocidad del centro de masa. ¿Listo? Del centro de masa. Listo, esa sería de la ecuación 2. De la ecuación 3, igual despejamos esta acá, que va a ser M, ¿no? Tenemos acá esa ecuación, y te queda MA por A1, MA por A2. Entonces, fíjate que acá en todos los casos está apareciendo fuerzas, ¿no? Fuerzas. Esta MA, si hay masa por aceleración, hay fuerza, hay fuerza, hay fuerza y hay fuerza. ¿Listo? Y eso es igual a esta cantidad de acá, también es la fuerza, digamos, de todo el sistema. ¿Listo? Por si acaso. En este caso tenemos dos tipos de fuerzas, la fuerza interna y la fuerza externa, ¿no? La interna normalmente a nivel molecular está en equilibrio, ¿no? Es cero a nivel molecular. Solo que me quedaría es que la masa, por la aceleración del centro de masa, ojo, también chicos acá dinámica de partículas. Acá tenemos varias partículas que están moviéndose en diferentes sentidos, ¿no? Entonces va a ser igual a la fuerza externa. ¿Listo? Muy bien. Listo. Para calcular el centro de masa, chicos, es realmente muy, pero muy, muy sencillo. Fíjate en este ejemplo de acá. Solamente es, lo que sí es un poco operativo, ¿no? Complicado no lo es. Complicado no es, mira. Tenemos acá, normalmente para centro de masa, puedes trabajar en el plano, XY, como estamos viendo en este caso, o podemos trabajar en el espacio. En el plano, o si no, en el espacio. ¿Listo? En el plano, en este caso XY, fíjate que R1, R2 y R3 son vectores, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, mi posición de la masa 1 va a ser R1, ¿no? R1. En mi caso es 0,0, ¿no? 0,0. La posición, por ejemplo, 2 de la masa 3, la posición 2, no sé por qué la han puesto en la masa 3, es ¿cuánto? ¿No? Es 0,3 o 3, 3J. La posición R3 para la masa 2, como ustedes pueden ver en la figura, es 4,0 o 4i. 4i. ¿Listo? 4i. Entonces, en ese caso, chicos, yo calculo mi centro de masa, ¿no? Me va a salir que, reemplazando M1 por R1, que es 0, M2 por R2, en mi caso, M2 por R2 le han puesto 3i, 3J, pero entonces esto, aquí hay un error de tipo, este es M2 y este es M3, ¿no? 4i por 1. Entonces tenemos las masas, 1, 2 y 3. Despejo y tengo esta ecuación de acá. ¿Qué va a ser el centro de masa en I, en J? Si yo lo grafico esto, 4 entre 2 es un tercio. Será más o menos por acá y más o menos por acá. Más o menos por acá
está el centro de masa del sistema, ¿ya? De todo el sistema, acá está su centro de masa. Es decir, todo el sistema se va a comportar como es equivalente, ¿ve? Más o menos como una equivalencia, ¿no? Entonces, el centro de masa, fíjate que tiene componentes en X, componente en Y. Si trabajamos en 3 dimensiones, voy a tener componentes en X, Y y Z. Por eso que también tú, si quieres, puedes trabajar de manera separada, ¿no? El centro de masa de cualquier partícula de cualquier posición, el centro de masa en X, el centro de masa en Y, el centro de masa en Z. ¿Cómo calculo en X? Solamente me evalúo todos los X, todos los Y y todos los Z. Y tengo así el centro de masa. Dudas con respecto al centro de masa. Dudas con respecto al centro de masa. Siempre se sigue este proceso, ¿no, profe? A ver, ¿no te escuché bien? Siempre se sigue este proceso, ¿no, profe? ¿Siempre se sigue qué? Este proceso. Ah, claro, es el procedimiento. Como te digo, es un poco operativo, un poco larguito, ¿no? Porque se usa bastante operación, ¿ya? Pero fíjense que en este caso son, cuando han hecho matemáticas, han hecho funciones continuas y funciones discretas. Función continua y función discreta. Algo discreto es cuando está distribuido de manera puntual, ¿no? De manera no continua, como en este caso, ¿ya? Pero hay casos que vamos a ver ahorita que puede ser continuo, por ejemplo, un alambre, ¿no? Tengo un alambre, una barra, la masa está distribuida en toda esta parte, ¿no? De manera continua. Pero si tengo 3 esferas, es algo discreto, está distribuido en cada punto, ¿no? En cada cierta distancia. Esa sería la parte discreta, ¿no? Entonces, para la parte discreta van a ver que hay otro tipo de ecuación bien interesante, que se deduce también. Pero cuando las masas están distribuidas de manera puntual o de manera discreta, es la forma de calcular. Algo que te va a gustar a ti, no lo dudo, es esta parte, la distribución discreta y distribución continua. Acá está también, qué chévere. ¿Listo? Míralo bien acá. Es lo que te decía, ¿no? Entonces, sabemos que en la distribución discreta se cumple esto, ¿ya? Ya hemos visto un ejemplo, cómo se calcula el centro de masa, es muy sencillo. ¿Listo? En cambio, en la distribución continua voy a tener todo un cuerpo, un alambre doblado puede ser, ¿no? Entonces, básicamente, son pequeños, son trozos bien, bien pequeñitos, lo que se va a hacer acá, chicos, va a ser, cuando son cantidades muy pequeñas, ustedes ya saben que la sumatoria se convierte en integral. Es por eso que, por ejemplo, esta x dm, por ejemplo, en x, ¿ah? ¿En qué se convierte? Se convierte en esta función de acá. Integral dm, x sobre dm. Porque ya sumo los pequeñitos pedazos de la dm. Voy sumando los pequeños pedacitos, toditos. ¿Listo? No se olviden que la parte pequeñita, si todo esto es la masa m, entonces un pedacito de m es de m, ¿no? Como han hecho en matemática, es de m. Entonces, para saber toda la de m lo sumo, ¿no? O sea, lo integro y tengo ese valor de. Eso sería. Solo que en este caso la masa normalmente se pone en función de otra cantidad física. Por ejemplo, si es un alambre, se pone en función de su longitud. Si es una superficie, se pone en función de su área. Y si es un sólido, se pone en función de su volumen. En este caso, tenemos, por ejemplo, nos dice, hallar el centro de masa de una varilla homogénea. Fíjate, la ecuación es la siguiente, ¿no? ¿Ya? La ecuación es la siguiente. ¿Ya? Centro de masa es x de m, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo integro dm, solamente dm, ¿no? Obviamente me voy a ir desde un puntito hasta ese puntito, ¿no? En ese pedacito no tiene nada de masa, y en la parte final tiene una masa m, ¿no?
Si yo integro eso me sale M, ¿no? Porque es una varilla así. Por eso acá sale M, ¿ya? En cambio, DM, en este caso, como está DM, va a depender de la longitud. Aquí existe una cantidad física interesante, ¿ya? Ustedes seguramente han logrado hablar de la densidad. Y normalmente cuando hablamos de densidad, así a secas, y no decimos qué tipo de densidad es, porque existen varios tipos de densidad. Existe densidad de corriente, densidad de carga, y también tenemos densidad de longitud, densidad longitudinal, densidad volumétrica y densidad superficial. Yo sé que la densidad, por ejemplo, a secas, cuando hablo de densidad, me refiero a la densidad volumétrica. Por eso digo, densidad es igual a masa sobre volumen. Pero existe la densidad lineal, por ejemplo. La densidad lineal es una cantidad, normalmente se pone en lambda, es igual a masa sobre volumen, ¿no? Volumen, perdón, sobre longitud. Sobre longitud. El ρ es la densidad volumétrica. La densidad lineal es igual a masa sobre longitud. La densidad superficial es masa sobre área. Densidad volumétrica, masa sobre volumen. Normalmente en este tipo de ejercicios se trabaja bastante con la densidad. ¿Ya? Densidad lineal. Si es una varilla homogénea, normalmente la densidad lineal es masa sobre la longitud. ¿Listo? Que también puedes agarrar un pedacito de eso, sería diferencial de masa, es igual a densidad lineal por diferencial de la posición. Entonces, básicamente lo que se va a hacer acá es, fíjate, reemplazar dm por este valor de acá. Solo reemplazo. En vez de m pongo x lambda de x. Entonces, acá ya mi variable es x. ¿Y x de dónde varía? X varía de una longitud 0 a una longitud L, ¿no? A una longitud L. De 0 a L. Esta sería mi variación o mi longitud total. ¿Listo? Entonces, otra vez, como esto y esto es constante, sale, ¿no? Por ejemplo, acá, por si acaso, porque acá lo hace un poco directo, la diapositiva, este es integral, ¿no? De x cuadrado, perdón, no es x cuadrado. Acá me está quedando solamente x de x, ¿no? Y esto sí va a ser, ¿no? X cuadrado por dx, ¿no? Entonces, acá está, lo evalúo en 0L y me sale este valor de acá. Como densidad lineal es constante, en este caso lo pongo en M sobre L, lo reemplazo este valor de acá, y me sale que el centro de masa para esta varilla homogénea está en la mitad, L medios, o sea, está acá. Acá está el centro de masa, en la mitad. ¿Sí? Pero para eso se ha utilizado el concepto de integral. ¿Dudas? ¿Esto exactamente para qué sirve, profe? Para calcular el centro de masa. Ah, ya. Permítame. Y para que haya equilibrio, ¿no? Si tú pones acá tu dedito, por ejemplo, pones tu dedo, entonces va a haber equilibrio mecánico, ¿no? Ahora, en este caso es un poco sencillo, pero imagínate que la varilla tenga esta forma de acá. Y eso es lo que vamos a demostrar a continuación, ¿no? Forma semicircunferencia, cuarta de circunferencia. ¿Dónde será su centro de masa de ese tipo de figura? Entonces, vamos a ver, chicos, eso entonces, ¿ya? Pero antes veamos la densidad o el centro de masa de una plancha, digamos, ¿ya? De una plancha. Fíjense, por ejemplo, nos piden el centro de masa. El centro de masa va a coincidir con el centro geométrico si la masa va a estar distribuida uniformemente. Es un cuerpo homogéneo. ¿Ya? Por ejemplo, así, a simple vista, el centro de masa de un rectángulo está acá, ¿no? En las diagonales, y otro está acá en las diagonales. Acá y acá está, ¿no? Entonces, eso se puede aprovechar, por si acaso. ¿Ya? Se puede aprovechar. Entonces, ¿qué es la densidad superficial? La densidad superficial, por si acaso, el sigma es masa sobre
área, ¿no? Sobre área. Y fíjate que acá mi sigma lo estoy calculando. Ojo, mira acá. Mi sigma es toda la masa, que va a ser M, o sea, M1 más M2 por si acaso, sobre, ¿no? Sobre el área. El área, como puedes ver de esta parte, es base por altura, ¿no? 3 al cuadrado, y acá A por A cuadrado. Después está 3 por A y A por A. Entonces, con esto yo voy a tener mi densidad superficial de ese cuerpo, ¿no? 3 al cuadrado sería más A cuadrado sería 4A cuadrado. Esto sería, por ejemplo, mi densidad superficial de carga. ¿Listo? Listo. Ahora, yo sé por definición, ¿no? Que mi centro de masa es M1 por X1, M2 por X2, soy la suma de masas. Pero como mi masa es igual, ¿no? Si despejo acá de masa es densidad lineal por área, ¿no? Densidad lineal por el área es 3A cuadrado, por X1. ¿Y dónde está X1? Está en A medios. Acá ha faltado graficar, acá chicos, ha faltado graficar XY, ¿no? Consideramos X, consideramos Y. Entonces mi centro de masa sería acá en esta parte, en X sería, ¿no? Si todo esto vale A medios, esto valdría A más A medios, 3A medios, ¿no? Entonces, en X valdría A medios, 3A medios. Tengo la suma de masas que me va a dar M, y esa M, si yo despejo, tengo este valor de densidad superficial. Al final, las densidades superficiales, como son las mismas, se van a cancelar. Las as cuadradas se van a cancelar, ¿no? Y solo te queda las as nada más. Entonces, el centro de masa, en el eje X, va a ser 3/4 de A. En el eje Y igual, ¿ya? La masa, ya sabemos cuánto vale, más 1 más 2, en función de su densidad lineal. Por el centro en Y1. En Y1, fíjate que está, en Y está, si esto vale 3A, está en la mitad, ¿no? En 1.5, o 3 medios de A. Acá, ¿dónde está en Y? Si era A, está en A medios, o ahí está A medios. Todo nuevamente es reemplazar todito, y acá me da que el centro de masa en Y está en 5/4. O sea, de todo el sistema, el centro de masa está en A/4. ¿Por qué es importante, chicos, eso? Sucede algo muy interesante, porque cuando tú haces dinámica de partículas, cinemática de partículas, si esta partícula, imagínate que es una plancha de, de metal, ¿no? Y si yo lo lanzo, esta plancha, a manera de jugar, digamos, lo que parece una botita, ¿no? Lo lanzo por ahí, lo lanzo, ¿no? Acá está su centro de masa, está su centro de masa, está su centro de masa. ¿Qué ocurre? Hasta ahora lo que hemos visto, chicos, casi todos los problemas que hemos visto, hemos considerado solamente una partícula. Pero en realidad, en la vida real, los cuerpos que se mueven no son partículas, sino son sólidos, ¿no? Que están compuestos por varias partículas. Por ejemplo, si yo analizaría el movimiento de esta esquinita de acá, la trayectoria que seguiría esa puntita, ¿no? De Isito, más o menos sería una trayectoria que no ha sido estudiada. Un poco, digamos, compleja, ¿no? Algo así, ¿no? Esto sería la trayectoria. Pero si tú analizas, y de cualquier punto su trayectoria es media extraña, ¿no? Pero si tú analizas la trayectoria del centro de masa, va a describir un movimiento conocido. En este caso, un parabólico. Ya, en este caso. A diferencia del centro de masa, que de otro borde, puede escribir una trayectoria medio extraña, ¿no? Elíptica, helicoidal, como quieras llamarlo.
El centro de masa no. Lo bueno es que en todo instante se mueve ahí, ¿no? Y lo curioso del centro de masa, chicos, es que si tú tienes ese papelito de ahí, si digamos es una cartulina, y agarras y esas dimensiones lo cortas, y tú en el centro de masa ubicas y lo pones ahí un lápiz, por ejemplo, un lápiz, ¿no? ¿Qué va a pasar? El cuerpo se va a mantener en equilibrio, porque agarraste su centro de masa. Es muy, muy importante. Ya el centro de masa tiene muchas utilidades. Entonces, el centro de masa, por ejemplo, geométrico de un sólido, perdón, de una superficie. Ya, de una superficie. ¿Listo? A ver, por ahí, dudas, dudas, dudas. Sí, Dudas, profe, dudas. ¿me puede repetir las equivalencias de cada valor? No te entiendo cuando dices las equivalencias. O sea, M1 porque es sigma por 3 al cuadrado. Ah, ya, 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 no te preocupes. Y así X1 por 3 medio. Ya, no se preocupen, chicos. Está bien, no se preocupen. Ya. Primero acá ha faltado dibujar acá el. Y siempre me olvidar esto, ¿no? El XY. ¿Ya? Eso ha faltado dibujar acá. Listo, acá falta dibujar eso. Eso falta dibujar. En el XY, fíjense que ustedes que el centro nada más, porque usted no puede ser por acá. Como son plantas homogéneas, el centro de gravedad es el centro geométrico, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cuánto vale en X1, no? X1 es para masa 1. Como esto vale A, de acá hasta acá la distancia es A medios, ¿no? ¿Ya? Y de acá a acá es A más A medios, es 3 A medios. Entonces, mi X1 valdrá A medios, que está acá, y mi X2 valdrá 3 A medios. A medios y 3 A medios. O sea, profesor, disculpe, entonces el punto de origen va hacia el punto del centro de cada masa, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ok, ¿Ya? profesor, muchas gracias. Pero esto funciona solamente cuando hay cuerpos homogéneos, porque hay otro que tiene su centro de gravedad en otro lado. Claro, cuando son cuerpos homogéneos va a estar juntos en el centro geométrico. Si sería un triángulo, por ejemplo, sería en el baricentro, ¿no? ¿Ya? Y así. Entonces, si sería un círculo, estaría justo en el centro, ¿no? Del círculo. Si sería un hexágono, estaría igual, ¿no? En el corte de diagonales, así, sucesivamente. Depende de la forma geométrica del cuerpo. ¿Ya? Ojo, no necesariamente tienes que ser como yo estoy haciendo, como te decía la vez pasada. Tú si quieres, y yo te sugiero que lo hagas, comprueba si acá lo pongo y acá lo pongo X, ¿cómo sería mi centro de masa? ¿Qué me va a dar mi centro de masa? ¿Dónde me va a dar mi centro de masa, no? Te va a dar algo interesante, que al final graficándolo te va a salir el mismo punto, ¿ya? Algo muy importante en estas figuras homogéneas es siempre calcular su densidad. En este caso, su densidad superficial. Hemos visto en el ejemplo anterior densidad lineal. Si es superficial, entonces va a ser masa sobre superficie, sobre área. Obviamente de todo el cuerpo, de todo el área. Por eso que en este caso este es un valor fijo, ¿no? M sobre 4A cuadrado. ¿Listo? Entonces fíjate que acá M1 más M2 es M, ¿no? La masa total. Y ahí está, ¿no? Sigma por 4A al cuadrado. Y para cada uno, ¿no? M1 sigma por el área, ¿no? Solamente de la posición 1, pues, ¿no? La masa 1. La masa 1 solamente el área de la parte 1. La masa 2 solamente la parte 2. Y lo demás solamente es algebraico. Ya solamente es cuestión de reemplazar nada más. Bien. Cuando van a hacer aplicaciones de la derivada, también lo más probable es que calculen centros de masa. Es una aplicación que hacen en derivadas. Ahí está, lo que te decía, por ejemplo. Acá sí es bonita esa parte. Ya, mira, acá lo vamos a agárrate de tu silla, ¿así? ¿Listo? Para que puedas entender esta parte, ¿ya? No tengo que escribir nada, es lo bueno. Mira,
Acá sí, cuando son curvas, sí o sí las integrales, chicos, no hay otra forma, ¿no? Cuando son figuras conocidas como eh, cuadrados, rectángulos, es un poco más sencillo, no son integrales, pero también lo puede ser por integrales, por si acaso. Este es mi cuerpo. Fíjate que yo puedo ponerlo acá mi X y mi Y si yo quisiera, ¿no? Pero ellos han puesto justo por el centro su X y su Y ahí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, algo que tú sabes de todo este cuerpo, de todo este cuerpo es, como es una longitud, tú sabes que la longitud, la de densidad de longitud es, a ver, longitud es masa sobre longitud, ¿no? ¿Listo? Esto es, por si acaso, ¿ya? Delta M sobre delta L. Creo que acá no está. Y eso también es igual a dm sobre dl, ¿ya? Esto por si acaso. Puedes ponerlo así de frente, puedes ponerlo como diferencial o como derivada, ¿ya? Por si acaso acá está mal, ¿no? Si se dan cuenta está al revés, no sé por qué, no sé qué ha pasado acá. Creo que la, la secretaria se confundió tipeando, ¿no? Listo. Entonces, veamos, según eso, ¿cuál sería mi centro de masa en X, ¿no? Bueno, acá mi ventaja es, como yo he puesto acá homogéneo, mi centro de masa en X va a ser en 0, pues, ¿no? Obviamente va a estar en la mitad, ¿no? Justo acá en la mitad va a estar. En X es 0, en este caso. Si acá sería mi referencia, sería en R, ¿no? En X, en R. Pero en 0. O sea, en X no hay ningún inconveniente. El inconveniente es en Y, porque en Y fíjate que cambia bastante, ¿no? Entonces, despejando esta ecuación de acá que hemos puesto, tengo que la diferencial de M es lambda por dl, ¿ya? Mi centro de masa es 1 sobre M, ¿sí? Integral de Y de M. Y porque estamos en Y. La idea en una integral, en una diferencial, es que tú te ubiques bien cuál es la cantidad que está variando, ¿ya? En mi caso, fíjate que tenemos para recorrer, ¿no? De acá hasta acá, me conviene hacer variar el ángulo, ¿no? Tengo acá un pedacito, tomo un pedacito y esto varío. Poco a poco varío de 0 grados a 90 grados a 180 grados. Me conviene variar eso. Entonces, mejor, en vez de usar DL directamente, porque es una curva, uso la longitud de arco, ¿no? El famoso LOR, ¿no? LOR. R, como es constante, sale y el ángulo teta, en mi caso, está variando. ¿Listo? Teta está variando. Entonces, en un punto determinado, voy a ver cuánto vale Y. ¿Ya? En este puntito de acá, que no sé en qué parte será exactamente, pero en este puntito va a estar mi Y, ¿no? Entonces, mi Y en función de R, como este es R, S por geometría, esta altura va a ser, como puedes ver acá, R seno de teta. Fíjate cómo varía R y cómo varía la longitud. ¿Listo? Esas dos cantidades reemplazan esta ecuación de acá. En vez de Y pongo R seno de teta y en vez de dm pongo lambda por dl. Y en vez de dl pongo R por d teta. Se integro, entonces como mi variación ahora va a ser el ángulo, y en mi figura de dónde varía el ángulo, varía de 0 a 180. Interesante. R por seno de teta por lambda por R de teta R, ¿no? Obviamente acá me doy cuenta que mi constante es R, lambda y R. Entonces, esta parte, si lo queremos hacer antes de la integral, un poquito, que al final, yo sé que ustedes están dándose cuenta, toda esta parte es constante. Se va junto con M y me sale integral, ¿no? De seno de teta por d teta. Y integral de seno de teta, de integral de seno, como ustedes pueden ver acá, es menos coseno. La integral de seno es menos coseno. Pero ese coseno, ¿dónde lo evalúo? Lo evalúas en 0
y 180, ¿no? Porque el ángulo varía desde 0 hasta 180. ¿Listo? Menos coseno de 180 hasta el 0. Entonces, ahí te va a dar un valor 1, un valor 0, entonces te queda 1, la unidad. Ah, no, perdón, te va a quedar coseno, te sale... ¿Cuántos coseno de 100? A ver, vamos a ver acá mejor, ¿ya? Acá te quedaría así, por si acaso, ¿ya? Te quedaría menos cos de 180, por si acaso. A ver, menos cos de 0. El primer menos de la fórmula, el segundo menos es de la función. ¿Cuánto es cos de 180? Coseno de 180. -1. Muy bien, menos 1. Menos, y esto sale menos 1, ¿no? Y acá está menos por menos más. Y cos de 0, 1. Y todo esto que me va a dar, 2, ¿no? 1 más 1, 2. Ya está, ¿no? Listo. Lambda R cuadrado. Una vez que calculo la integral, vuelvo a reemplazar el valor de lambda, su valor original, recién. Reemplazo su valor original, bueno, acá se van a ir las masas. A reemplazar ese valor, me va a quedar que el centro de masa en Y, es igual a 2pi sobre R. Ese centro de masa en Y. ¿Dudas? Profe, ¿cómo salió la integral del inicio? ¿Cómo se formuló? Ya. No se olviden que esta integral es fórmula, ¿no? En realidad la fórmula de esta integral es así. Por si acaso, ¿ya? Integral y de m con la sumatoria sobre integral también, ¿no? De dm. Solo que integral de dm es m, ¿no? Por eso es que m ya sale afuera, ¿no? Lo ponen así. Y más bien, lo que yo tengo que hacer cuando hago la fórmula es yo poner mis valores que tengo en la integral en función de las variables de la figura. Si me fijo la figura, cada figura que... Bueno, esto es por fórmula más bien, ya sabemos. Y me fijo cómo varía dl y cómo varía y. Así cuando hicimos el trabajo, ¿no? Cuando calculamos el trabajo, sabemos calcular cómo varía cada cantidad. Eso básicamente. Y lo demás, tomen fotos si quieren, chicos. Aunque esa diapositiva la van a tener también en su virtual class o classroom. Muy bien. Excelente. Listo. Esto se puede calcular en varios cuerpos. Vamos a ver en la próxima clase algunos ejercicios ya de semicircunferencias, alambres de formas extrañas, ¿ya? Se puede tener esta forma así, forma de corazón, ya vas a encontrar centros de masa. Muy bien. Vamos a ver acá un caso ahora de la cantidad de movimiento de un cohete, ya donde se puede ver que el cohete avanza, pero el cohete al avanzar expulsa un gas, ¿no? Este gas tiene una masa. Es igual, el cohete al ir avanzando pierde masa, ¿no? Que se va expulsando. Entonces, en este caso digo que la fuerza exterior es igual a la cantidad de movimiento, ¿no?
sé que este es mb menos mb2, ¿no? Ahí tenemos esa cantidad. ¿Listo? Al resto de esta ecuación de acá, tenemos, acá vamos a ver, dm en b, bueno, esto es porque es la integral de un producto, la derivada de un producto, ¿no? Igual acá también, la derivada de un producto. ¿Listo? La velocidad 2. Bueno, la velocidad 2 se aproxima, en realidad la masa, ¿no? Del gas es muy densa, se elimina. Al resolver esta ecuación, me sale que la suma de fuerzas externas más la velocidad u, o la velocidad 2, ¿no? Dm sobre dt, donde u va a ser la velocidad relativa en realidad de v2 menos v1, es igual a esto, ¿no? Entonces, es una ecuación de una fuerza de un gas que se puede reemplazar así. Ya cuando vayamos a aplicaciones van a ver cómo se aplica esta ecuación de acá. Velocidad relativa, diferencial de masa sobre dt. ¿Listo? Ahora, hablando de la energía cinética, hemos visto que es igual a toda esta energía desde acá. ¿Listo? Y si tomamos en un sistema de solamente de dos partículas, vemos nuevamente, ¿no?, que tenemos fuerzas. En este caso, si ponemos fuerzas externas, van a hacer que estas partículas cambien de posición, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos estas partículas, haciendo un pequeño artificio, los multiplicamos por la diferencial de R, ¿ya? Considerando que R es el camino de cada partícula. Al multiplicarlo cada uno de estos, esta multiplicación es, si lo pueden ver acá, este valor de acá es este valor de acá, y este valor de acá es este valor de acá, ¿no? Entonces tengo acá estos valores que ustedes ya lo conocen, que son trabajos, ¿no? O sea, al sumarlo voy a tener trabajos externos, ¿sí? De fuerzas externas F1 y F2, y trabajos de fuerzas internas, ¿no? Que va a ser igual a la integral, ¿no?, de básicamente la cantidad de movimiento, ¿no? Sí, básicamente esta parte es como la segunda ley de Newton. Sí, de sus velocidades. Esto es otra forma, digamos, de ver cómo puede cambiar la energía en un cuerpo. ¿Listo? Si seguimos dando un orden, voy a tener que, en este caso, la energía cinética al final, la energía cinética al inicial. Entonces comprobamos que el trabajo externo de la fuerza externa más la fuerza interna va a ser igual al cambio de energía. Como vimos anteriormente, la fuerza interna podría ser que sea cero, lo eliminamos esa fuerza, entonces se cumple el teorema de trabajo-energía que hemos visto anteriormente. Es una comprobación, pero utilizando cantidad de movimiento. Aquí tenemos un ejemplito. Donde tenemos dos cuerpos que están en diferentes velocidades. Sí, y me dicen que la energía interna de este cuerpo va a ser esta ecuación de acá. Y la energía externa va a ser esta ecuación de acá, ¿no? La ecuación, como pueden ver ustedes, es las alturas, ¿no? La potencial. Tenemos las cinéticas. ¿Listo? Tenemos ahí. Vamos a ver qué más. Otra cosa que también vimos fue el impulso, ¿no? El impulso era F por delta T. Viéndolo un poco ya más matemático, miren, ¿no? Despejando la ecuación de acá, haciéndolo cada vez más pequeño el tiempo, me va a salir que el impulso, ¿no?, es la integral de la fuerza delta de T, de todas las fuerzas. Y si solamente existen fuerzas internas nada más, o fuerzas conservativas, el impulso va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento.
Ahora, obviamente, el impulso neto, igual puedo calcular el impulso de cada fuerza y ya al final calculo mi impulso total. ¿Ya? Calculo mi impulso total acá. Bien, eso va a ser igual al cambio de la cantidad de movimiento, ¿no? Esta puede ser esa demostración del impulso. A ver. Ya que la fuerza neta que imparte un impulso a una partícula profesional puede variar con el tiempo, es conveniente definir la fuerza neta promedio en el tiempo, ¿no? La fuerza neta promedio en el tiempo. Entonces, si tú te das cuenta acá, vamos a ver, vamos a agrandar. Esta es una definición por si acaso matemática, chicos, ¿ya? Es una función promedio, ¿no? La función promedio. Ya, es una ecuación matemática muy interesante que probablemente cuando estés haciendo tus cursos ya de tu carrera, vas a ver que se va a utilizar. Si vas a hacer, no sé, estructuras, estudios medioambientales, vas a encontrar, vas a evaluar eh, funciones promedio. Esa función puede ser, no sé, el cambio de temperatura, contaminación, no sé, es un valor muy, que se calcula mucho. También se usa bastante en estadística. Bueno, entonces, de esta parte yo puedo saber, tú sabes que si yo integro esto, yo puedo graficar la fuerza en el tiempo, ¿no? La fuerza en el tiempo. Entonces, la integral de esto, o sea, el área de eso, va a ser la fuerza promedio. ¿Ya? ¿Listo? Ahí puedo calcular su promedio. Para cualquier aplicación que yo quiera. Es parecido al trabajo. Parecido al trabajo. Listo. A ver, la parte de choques. Entonces vamos antes de la fórmula, ¿ya? La parte para adelantar un poquito de choques. La parte de colisiones o choques, ¿no? Básicamente es cuando dos cuerpos impactan, ¿no? Impactan, chocan entre ellos, impactan, y cuando se produce el impacto, como ustedes pueden ver acá, si tú ves en cámara lenta, vas a ver que estos cuerpos se deforman. Luego recuperan su forma y cada uno se va para su camino, ¿no? ¿Ya? Entonces, normalmente, cuando solamente existen fuerzas, otra vez, fuerzas conservativas, ¿no? Se va a cumplir que la cantidad de movimiento al inicio es igual a la cantidad de movimiento al final. ¿Listo? Se cumple eso en un choque. Ahora, las colisiones o choques se pueden dar en una dimensión, en dos dimensiones, en tres dimensiones, etc., etc., ¿no? Listo, se puede ver. Entonces, en esos choques depende de qué partículas choquen, si son partículas elásticas, plásticas, inelásticas, van a tener una característica de rebote después del choque. Eso lo vamos a ver ya en los ejemplos la próxima clase, por si acaso. Ya vamos a ver qué más hay acá. Y acá empezamos con los choques elásticos o choques
prácticos, y esta fórmula vamos a demostrar en la próxima clase, chicos. Ya casi, esta parte es muy, muy interesante. Acá vamos a ver el coeficiente de restitución, vamos a ver los choques inelásticos. A ver, ahí tenemos ahí los choques ahí, interesante. El choque en dos dimensiones, ¿no? Choca acá un costadito y cómo se va, rebota uno para cada lado. Esa parte vamos a verlo ya en la próxima clase. Ya, entonces vamos a, hasta acá creo, y ahora sí vamos a darle sus notas, chicos, y nos va a ganar la hora. Vamos poniendo en pause para